Dios les bendiga a todos y a todas. Esta es la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Rio Plantation. Hoy domingo 12 de julio del 2020, que estamos a través de las redes dando el culto al Señor. El tema de este día es crecimiento y misión, ¿verdad? Aún en medio de las crisis. Así que esta es la pastora Alicia Rosas, pastora de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Rio Plantation, y nos va a dirigir en este día nuestra hermana Mirna Colón Cruz. Las alabanzas estarán a cargo de los hermanos Jenny Martínez Marrero y el hermano William Beltrán Martínez. Y predicará el hermano Guillermo Ramírez Muñoz. Así que esperamos que en este culto, donde primero que todo lo hacemos para el Señor, para honrarle, adorarle y bendecirle, también sea de edificación para todos aquellos que están conectados y posteriormente para aquellos que escucharán, porque Dios está vivo. El Señor sigue obrando en medio de estos tiempos y el Señor les ama. Con nosotros en esta hora entonces, nuestra hermana Mirna Colón Cruz. Ok. Dios les bendiga, hermano, en esta linda mañana. Le damos gracias a Dios porque en medio de tanta enfermedad, tanto contratiempo que hemos tenido en este año 2020, que yo digo que para mí este año hay que borrarlo, pero le damos gracias a Dios porque en medio de todo Él está con nosotros y nos cuida. Y hay que agradecerle al Señor por eso, porque cada día está con nosotros, porque cada día nos bendice y cuida nuestra familia. Meditemos en el Salmo 103 que dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. En estos momentos tengamos la oración de acercamiento y gratitud por nuestra pastora. Dios y Padre amado, gracias te damos, porque en este día podemos elevar un culto a tu nombre, nombre que es sobre todo nombre. Gracias por un día más de vida, gracias por poder comunicarnos contigo, por poder ver a los hermanos a través de los medios digitales y poder escucharles. Gracias porque la iglesia sigue abierta en el sentido de que seguimos proclamando que Jesucristo es el Señor. Cada uno de manera personal en cada uno de los lugares donde vamos, pero también como miembros de la familia de la fe en estos momentos en que nos reunimos para darte loor y gloria. Te pedimos que nos bendigas a través de este culto también. Que bendigas a nuestra hermana Noni, como le decimos cariñosamente. Que tú, Señor, la uses con poder y tu Espíritu Santo, Señor amado, le bendiga a ellas y a la comunidad de fe. Que bendigas a nuestra hermana Jenny y a nuestro hermano William, que tendrán las alabanzas especiales. Que sea también de bendición para todos. Y que a través del mensaje de esta mañana y la cena del Señor, tú nos bendigas, Señor, y podamos sentir tu presencia con un mensaje nuevo para este día que tanto necesitamos. La gloria será para ti. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. En estos momentos vamos a tener la oración de confesión e intercesión. Y esta oración vamos a tener varias peticiones. Comenzamos porque todos los países que están sufriendo esta pandemia, por las personas que han perdido familiares debido a la misma, por Puerto Rico en esta pandemia, para que Dios dé sabiduría a la gente para que se cuide, y por el gobierno y las agencias de salud para que Dios le dé discernimiento para que tomen medidas sabias para el bien de todos.
por la gente que está en ansiedad para que tengan la paz de Cristo, por nuestra denominación, las demás iglesias y la nuestra, para que Dios nos siga guiando para llevar la palabra de salvación y esperanza, por la apertura de nuestra iglesia, por los enfermos en general. Y oramos también por nuestra hermana Lidia y nuestro hermano Héctor, que están de cumpleaños. Hoy cumple la hermana Lidia y mañana nuestro hermano Héctor, para que Dios los siga bendiciendo, les siga fortaleciendo, les siga dando salud y sigan en medio nuestro cada día. Y esta oración se la voy a pedir a Roberto Carlos. Oramos. Padre Santo y Padre bueno, seguimos delante de tu presencia, Señor, agradecidos por tantas cosas, Señor. Entre ellas que tú eres nuestro Dios y Señor, Señor. Qué bueno es saber que nosotros contamos contigo, Dios de la gloria. Qué bueno saber que tú eres nuestro Padre. También, Señor, que estás con nosotros y también que eres nuestro Salvador y nuestro Consolador. Dios de la gloria, hay tantas razones por las cuales orar, Señor. Entre ellas, Señor, te oramos por los países del mundo entero, Dios de la gloria, que están pasando por crisis, por esta pandemia, en especial Estados Unidos, Señor. Tú conoces, Señor, las políticas de gobierno, tú conoces todas las cosas, pero Dios de la gloria, te pedimos que seas tú sobre esos gobernantes, sobre ese presidente, Señor, y que lo llamamos a la cordura para que las cosas se puedan estabilizar. No tan solo Estados Unidos, eso mismo que lo pedimos al mundo entero, Dios de la gloria. Todos los gobernantes necesitan de ti, Dios de la gloria, y necesitan sabiduría tuya. Dios de la gloria, de alguna manera u otra, revélatele en la noche a esas personas que liderean en todos esos gobiernos y llamamos a la cordura. Igualmente, dale sabiduría, Dios de la gloria, a todos esos científicos, inteligencia, Señor, para que salga las medicinas, Dios de la gloria, y las vacunas para atender esta pandemia, Dios de la gloria. Acelera cualquier proceso que haya que acelerar, Señor, y que esto que salga, Señor, redunde en bendición, Señor, para el mundo entero y que esto ya se pueda controlar. Dios de la gloria, también te pedimos por las pérdidas. Tú conoces las pérdidas, Señor, de cada persona, Señor, de cada familiar, por causa de estas pandemias, Señor. Te pedimos de manera especial que tú los cubras, que tú les abraces y que tú les consueles, Señor, como tú eres nuestro consolador. Señor, te pedimos en especial por Puerto Rico, Señor. Te pedimos de manera especial que tú seas con esta isla. Tú sabes que en esta isla, Señor, te amamos, Dios de la gloria. Tú conoces nuestro corazón. Mucha gente aquí en este país te servimos, Señor. Hacemos un llamado, Señor, de misericordia para con nosotros y nos perdones, Señor, en aquellas cosas que nosotros te hemos faltado, Señor. Y te pedimos de manera especial que tú igualmente le des esa sabiduría al gobierno y esa inteligencia a este gobierno de Puerto Rico, sin importar los colores, Señor. Aleluya. Pensando por el bien humano, el bien comunitario, Señor, llamados a servirte en armonía, en paz, en amor, Dios de la gloria. Dale esa inteligencia a ese secretario de salud para que esas decisiones sean afinadas y avaladas, Señor, por las agencias de gobierno, Señor, por estos gobernantes, senadores, representantes, Dios de la gloria, y que todas esas personas que te sirven, Señor, aleluya, puedan entender que tenemos que tener, Señor, la cordura, Dios de la gloria, para poder controlar esto con inteligencia. Igualmente te pedimos a las personas que están en ansiedad, Dios de la gloria. Cálmalo, Señor, aleluya. Dale esa paz que no podemos explicar. Que, aleluya, puedan entender que tú eres el Rey y Señor de señores y que no tenemos que por nada que preocuparnos, porque tú nos das la completa paz.
Ayúdanos a nosotros a tener esa certeza y esa confianza y a vivirla para que otros puedan sentirla, Señor, y vivirla, Señor, para que otras personas puedan ver ese ejemplo. Igualmente te pedimos por nuestra denominación, Padre Celestial. Tú conoces, Señor, las decisiones a nivel de las discípulos de Cristo, Señor, y a nivel de las otras iglesias también, Señor. Permite que estas decisiones sean guiadas por ti, que no sean apresuradas, Señor, y que sean para el bien de las personas, Señor. Siempre se hacen protocolos, siempre se hacen procedimientos, Señor, pero no dejes que nada ni nadie sea guiado por las cosas que tú quieres que sucedan en esta grey, Dios de la gloria. Y te pedimos por cada uno de estos pastores, renuévale sus fuerzas. Aleluya, llénalos de tu paz. Dale dirección, Señor, para que ellos puedan, Señor, llevar esa palabra al pastor general. Igualmente, Señor, a los feligreses, que no es fácil bregar con todas estas situaciones en medio, Señor, de tanta necesidad económica, tanta necesidad emocional, Señor. Ayúdanos, Señor, a nosotros seguir poniendo la confianza en ti y la tranquilidad que tú eres nuestro Rey y nuestro Señor. En esa misma línea de pensamiento, Señor, me solicitaron orar también por la apertura de nuestra iglesia. Permite que dentro de todos esos planes que acabamos de hablar, Dios de la gloria, eso esté, y yo sé que eso está, Señor, pero que abramos en el momento que sea adecuado, en el momento que tú quieres, Señor, y que no suframos ninguna pérdida. Señor, también te pedimos, Dios de la gloria, por los enfermos, Dios de la gloria. Tú conoces las necesidades. Padre de la gloria, allégate a esas personas, Señor. Posa tu mano sanadora, aún, Señor, cuando tú sanabas, Señor, antes. Señor, sabemos que tú sigues sanando hoy. Te pedimos por esa sanación, Señor. Aleluya. Y por último, Señor, te pedimos por nuestros hermanos Lidia y Héctor. Gracias por su vida, Señor. Cúbrelos con tu Santo Espíritu, llénalos de salud, afírmalos en la fe cada día más, Señor, y que ellos puedan, Señor, sentirse que, Señor, pueden contar contigo en un año más de vida. Ayúdalos, Señor, y contesta todas las peticiones de sus corazones en tu voluntad. Señor, estamos delante de ti, humildemente presentándonos y confesándonos y sabiendo que tú eres el Rey y Señor de señores de nuestras vidas. Y es por Cristo Jesús que oramos y te damos las gracias. Amén, amén. En estos momentos tengamos la lectura de la palabra que se encuentra en Habacuc. Habacuc, capítulo 3, versos del 17 al 19. Habacuc está en el Viejo Testamento y está después de Nahum y antes de Sofonías. Amén. Será leída en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas, y en mis alturas me hace andar. Bendiga el Señor tan linda palabra. En estos momentos vamos a tener las alabanzas especiales con nuestro hermano William Beltrán Martínez y Jenny Martínez Marrero. Luego de las alabanzas tiene la predicación nuestro hermano Guillermo Ramírez Núñez. Que el Señor les continúe bendiciendo y continuamos con la programación del culto.
mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Tú eres Rey, maravillas haces tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Tú eres Rey, maravillas haces tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Tú eres Ahora pues tendremos la predicación por nuestro hermano Guillermo Ramírez Muñoz. Que el Señor les bendiga. Buenos días, hermanos y hermanas. Nuevamente un placer, un gusto, un honor compartir con ustedes en esta mañana del Señor. Este es el día del Señor. En esta mañana deseo continuar la reflexión que la semana pasada nuestra hermana Saraí Negrón nos presentó en su predicación. Ella meditó sobre el consejo de Pablo a Timoteo. Yo deseo seguir ese tema y explorar cómo respondemos a tantas preguntas que nos presentan las crisis de hoy. Así que deseo enfatizar en primera de Timoteo 4, en ese versículo 13, donde dice: mientras llego, decía Pablo a Timoteo, dedícate a leer en público las Escrituras, animar a los hermanos y hermanas y a instruirlos. Es la traducción, hoy diríamos a educarlos. Ante las crisis que estamos enfrentando, uno de los grandes retos es cómo responder, cómo ser iglesia en esta situación. Crisis de racismo, crisis económica, violencia como resultado de todo eso, los temblores, la pandemia, todo eso crea confusión en los hermanos y las hermanas, y las iglesias dicen, pero
¿Dónde está Dios? ¿Cómo esto se da? Si Dios está con nosotros, ¿cómo podemos enfrentar estas situaciones? Y uno de los retos es cómo interpretar estas crisis que estamos viviendo para poder entender cuál es la acción y cuál es el lugar de Dios en todo esto. ¿Cómo ser iglesia en el siglo XXI? Hoy tenemos muchos modelos y ese es uno de los grandes retos que nos presenta. Hay modelos que nos ofrecen lo mejor. Cuando uno escucha por la prensa, la radio, la televisión, nos dicen todas las alternativas que se deben hacer para cambiar la cosa. Escuchamos en los medios de comunicación que nos dicen, no, si aquí es diferente y allá nos dicen, es diferente. Sin embargo, la situación está más o menos igual a través de toda la historia, todo el mundo. Hermanos y hermanas, en tiempos bíblicos, la iglesia cristiana naciente tenía también muchos retos. La iglesia no estuvo exenta de todos esos retos. La iglesia cristiana naciente vivió una cultura agrícola, una economía con muchas necesidades. Tenían que darle tributo al monarca romano y a sus representantes, o sea que económicamente ellos tenían que trabajar para ellos y para poder darle a los que estaban encima de ellos. Vivían bajo el imperio romano que los dominaba, que dominaba toda aquella región. Era uno de los imperios más grandes en la historia. Judá, donde se encontraban ellos, y después en Galilea, pero sobre todo Judá era una colonia romana que tenía intermediarios que continuamente intervenían, y vemos a Jesucristo que los confronta. El monarca romano, el rey romano, reclamaba ser adorado como Dios. Y la gente le tenía que decir o llamar Señor. Hoy día decimos Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Señor, lo afirmamos, es nuestra convicción. Pero decir Jesucristo era el Señor, en aquel momento era decirle, el monarca no es el Señor. Así que era ponerse en la línea de fuego, era ponerse vulnerable a las críticas que venían de toda esa estructura romana que dominaba. Se podrán imaginar los conflictos que ellos tenían, las crisis que tuvieron que enfrentar. A los cristianos los llamaban ateos, ojo, a los cristianos los llamaban ateos. ¿Por qué? Porque los cristianos decían, no creemos en cualquier tipo de dioses. Y allí lo normal era decir, yo creo en esto, yo creo en aquello, y tú magnífico. Pero a los cristianos, bajo aquella situación, que solamente era Jesucristo el Señor, eran considerados ateos. En un sentido, nosotros hoy día somos ateos a muchos dioses falsos que están por ahí pululando, reclamando ser los verdaderos dioses. En los tiempos bíblicos, la gente pobre vivía en comunidad. Ese era otro punto importante. Porque se necesitaban unos a otros, de ahí la necesidad de las familias grandes. En la medida que se tenía una familia grande, había hijos, parientes que podían ayudar en la economía del hogar. Sin embargo, hoy vivimos en un contexto diferente. Vivimos detrás de una pantalla de teléfono o de computadora, ¿verdad? Los medios tecnológicos que nos han traído un progreso, también los medios tecnológicos nos han causado unos problemas grandes. Y por un lado, afirmamos usar bien los medios tecnológicos, pero lo hacemos con mucha actitud analítica y crítica. Los medios tecnológicos han traído adelanto, sí, pero a un costo bien alto.
no se ajustan a los valores y los principios de la iglesia. Recordemos lo que se decía en Primera de Samuel 8. Allá en Primera de Samuel el pueblo había salido ya de Egipto, había empezado a caminar hacia la vida plena. Sin embargo, después que se sentían un poquito poderosos y fortalecidos, decían, no, ahora vamos a que el Señor nos dé un rey. Dicen, ahora querían dar marcha atrás y tener los mismos modelos de vida comunitaria que habían dejado. La monarquía que había estado en Egipto fue la monarquía que los había explotado, que los había dominado, y entonces ellos empezaron a decir, por la enseñanza del Señor a través de Moisés, Josué y otros líderes, la tierra es de Yahvé. Decir en tiempos bíblicos que la tierra era de Yahvé era decirle al faraón egipcio y decirle a los monarcas de las naciones y del mismo Israel, ustedes, la tierra no es de ustedes, no la pueden abusar como ustedes crean. Para que veas desde bien temprano en la historia, la vida de la comunidad cristiana y la comunidad del pueblo de Dios se enfrentó a muchas bendiciones, pero también se enfrentó a muchos retos, a muchas situaciones que hoy no podemos olvidar. Muchos modelos de la tecnología, del comercio, de la economía, son modelos que confunden porque por un lado traen unos beneficios que lo estamos disfrutando nosotros aquí hoy, pero por otros a un costo bien alto. Anoche mismo escuchaba las noticias y le hablaba de que una iglesia en Florida, o un líder, porque eso es los líderes de esa iglesia, empezaron a vender un medicamento, entre comillas, que decían que iba a sanar en contra del coronavirus. Y esa gente fueron demandados porque se estaban aprovechando, estaban engañando. Por un lado, utilizando la fe, utilizando la convicción de las personas de que si ellos hablan, pues la gente los va a creer porque no van a pensar que van a venir con esos engaños, y fueron encontrados en delito. Así que toda esta tecnología es buena, pero ojo, tenemos que ser críticos, analíticos. Esa es una de mis conclusiones. Bajo el reino de la tecnología que vivimos, por otro lado, empezamos a estar aislados de la sociedad. Se fomenta el individualismo sobre el bien común, mientras la iglesia es llamada a fomentar el bien común sobre los beneficios de personas individuales. Una de las pistas o respuestas para ayudarnos a enfrentar esta situación es hacernos la pregunta, ¿cuál es la misión de la iglesia? Porque si nosotros confundimos la misión de la iglesia, podemos estar respondiendo y haciendo actividades que no son de la iglesia, que podrían ser beneficiosas o que podrían ser no relevantes para la iglesia. La misión de la iglesia, entonces aquí decimos que tiene que diferenciarse de la misión de otras instituciones creadas por nosotros los seres humanos. La misión de la iglesia, y aquí enfatizo, subrayen, es la misión de Dios. La misión de la iglesia no es otra, sino la misión de Dios. La iglesia no tiene una misión diferente de la misión de Dios. La iglesia es colaboradora de la misión de Dios. La iglesia no es un fin en sí mismo. La iglesia se debe al Señor. Y en el momento que la iglesia se crea que es un fin en sí mismo, en ese momento deja de servirle al Señor. Una de las grandes retos que nosotros tenemos
para identificar esa misión de Dios es con las alternativas y modelos que dan unos grupos que dicen que son cristianos, pero que solamente hablan de prosperidad, que solamente hablan de éxito, y así cogen las personas, agarran las personas, porque ¿quién no quisiera tener prosperidad y tener éxito? Pero ojo, la prosperidad tiene que ser, que todos la queremos, como resultado de nuestra fidelidad y no como resultado de la jaibería que puedan hacer algunos, como yo les llamo, evangelistas y no evangelistas. De esa forma, somos llamados a hacernos la pregunta, ¿cómo lo que estamos haciendo concuerda con la misión de Dios? Una de las preguntas que también se hacen muchos en la teología es, ¿dónde está hoy Dios actuando en nuestro mundo? ¿Dónde está Dios actuando en nuestro mundo? ¿Qué conmueve el corazón, entre comillas, o el propósito de Dios? ¿Qué mueve el corazón o el propósito de Dios? ¿Qué nos propone Dios? Es la importancia de recordar, como dije al inicio, primera de Timoteo 4, del 11 al 13, pero sobre todo en el 13, donde tenemos que estar estudiando las escrituras. Es interesante, no sé si se fijaron la versión, tiene el papelito aquí, la versión que yo utilicé, donde dice escudriñar, leer las escrituras, dice, dedícate a leer en público las escrituras, ¿verdad? Porque en la antigüedad eran pocos los que podían leer, eran leídas por amanuenses, por líderes, por rabinos, y eso se hacía en público, mayormente. Hoy día ya nosotros tenemos, gracias al Señor y a la misma tecnología, la Biblia, en las computadoras, en los teléfonos, en nuestros libros. Así que ellos hacen esa distinción. Procura leer las escrituras en público para que otros escuchen. ¿Cuál sería el reto de nosotros hoy día? ¿Cómo vamos a leer las escrituras? Pero no podemos enfrentar estas crisis saludablemente si no entendemos el mensaje del Señor. Ahora bien, estas preguntas se siguen profundizando si vemos y miramos al testimonio de Jesús, siendo Él el modelo y el Señor de la misión. ¿De qué manera actuaba Jesús actuó Jesús para cumplir los propósitos y la misión del Padre? Jesús recorría todos los pueblos y aldeas de la región, enseñando en las sinagogas judías. Estaba inmerso entre la gente. Ese es otro punto. Si queremos responder a la misión de Dios y responder a las crisis saludablemente, uno, tenemos que estudiar bien y conocer las escrituras. Y dos, tenemos que estar entre la gente. Tenemos que fomentar ahora con la dificultad de este distanciamiento social, pero tenemos que estar orientando, educando, instruyendo, educando a la comunidad. Jesús anunciaba la buena noticia del reino y curaba toda clase de enfermedades y dolencias, y al ver a toda aquella gente se sentía conmovido porque estaban desamparados y sufriendo, y él los encontraban desamparados y sufriendo como ovejas que no tenían pastor. En el Evangelio de Lucas 4, que también vimos la semana pasada, eso es un evangelio una parte que debemos memorizarla, versículos 18 en adelante. ¿Cómo ellos sabían que Jesús era diferente? Porque el Espíritu estaba sobre él. Dice el texto, el Espíritu está sobre mí, porque me ha consagrado. El Espíritu de Dios consagró a Jesús. ¿Para qué? Para llevar la buena noticia. ¿A quién? A los pobres, a los que necesitan.
Y ahí no es meramente a los pobres de espíritu, es a todos, pero sobre todo a los que tienen más necesidad. Me ha enviado a libertad, a anunciar libertad ¿a quién? A los presos. Eran los que estaban también sufriendo del Imperio Romano. Él tenía la responsabilidad de anunciar libertad a esos grupos de personas y dar vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos y anunciar el año favorable del Señor. Cuando nosotros hablamos del año favorable del Señor, tiene que ver con esto. No es que yo voy a tener un avión, como dicen unos líderes por allá de Estados Unidos, o que yo voy a tener un carro de último modelo, o que yo voy a tener una casa multimillonaria. Para el cristiano, obedecer la misión de Dios es hacer esto que dice en Lucas 4 del 18 al 19. Jesús andaba entre la gente del pueblo para darse cuenta lo que ellos estaban viviendo. Jesús respondió a esa situación. Si nosotros no estamos alertas a lo que está viviendo, nosotros podemos, el pueblo, podemos estar respondiendo a cosas que el pueblo no está viviendo. Y el pueblo dice, bueno, eso es lo que ellos proponen, pero yo vivo otra situación. Por eso enfatizo la importancia de que enseñaba y también polemizaba con mucha gente en la sinagoga. Porque Jesús, si bien es cierto que fue de bendición a su comunidad, también enfrentó problemas. Y a veces cuando nosotros venimos al Señor decimos, ay, yo me salgo de esta sociedad que tiene tanta violencia, que tiene tanta dificultad, y me voy al Señor porque ahí no va a haber dificultad. Un cristiano y una cristiana madura debe saber que las dificultades van a estar aún cuando estamos predicando fielmente. Porque lo que estamos predicando, la buena noticia es buena noticia para los necesitados. Pero para hay algunos, esa no es buena noticia porque sencillamente los cuestiona lo que están haciendo. Y ahora, llegando a donde quería llegar, es la pandemia no es castigo de Dios. Y hoy día escuchamos por la radio, la televisión, que si esto es castigo de Dios, y hermanos y hermanas, con todo respeto, es que uno no tiene ni que buscarlo, le llegan gratis. Nos llegan gratis hablando, mira lo que está pasando, tómate esto y te va a resultar, hazte esto y a ti no te va a dar. Hermanos y hermanas, en el Antiguo Testamento y en tiempos de Jesús había polémica sobre cómo explicar el sufrimiento de las personas y los desastres. Jesús nunca sostuvo la misma interpretación tradicional de su tiempo, según la cual los males físicos eran consecuencias del castigo divino. Las situaciones que enfrentamos no son consecuencia de castigo divino. Dios no nos está castigando ni a través de los temblores, ni a través de la pandemia, ni a través de las situaciones que se dan. Dios es un Dios de amor, pero Dios es un Dios que nos dicen se deben conducir de forma correcta para que no tengan las consecuencias que están enfrentando. Así que en relación con el sufrimiento y el pecado, una cosa que tenemos que orientar y decir bien claramente, la pandemia no es la voluntad de Dios. Dios quiere que vivamos en fraternidad. Dios quiere que vivamos en paz. Dios quiere que vivamos en comunidad. Pero muchas de estas pandemias y situaciones han sido creadas por el mismo ser humano, por los mismos seres humanos. Es interesante que ya en Jeremías 31:29, y después voy a citar, bueno, en la mensaje cuando se lo envíe va a estar. Miren lo que les decía Jeremías 31:29. En aquellos días no dirán,
los padres comieron uvas y los dientes de los hijos tienen dentera. Jeremías 31, versículos 29. Y luego Ezequiel, el Señor se dirigió a mí y dijo, ¿por qué en Israel no deja de repetirse? O sea, que era una idea que ellos tenían. Aquel refrán que dice, los padres comen uvas agrias y los hijos se les destemplan los dientes. Yo, el Señor, juro por mi vida que nunca volverán ustedes a repetir ese refrán de Israel. A mí me pertenece todo el ser humano, lo mismo el padre que el hijo. Aquel que peque, aquel morirá. Es interesante y eso ha continuado porque los seres humanos, nosotros los seres humanos, no solamente judíos, cristianos y de otros, siempre hemos visto, ha habido una tendencia de pensar, si me pasó esto, algo hice malo, si me pasó esto, es porque Dios me está castigando. Bueno, muchas cosas nos pueden pasar porque nosotros podemos hacer algunas cosas totalmente incorrectas que desde la perspectiva bíblica le llamamos pecado. Pero el Dios que nos creó, que quiso que tuviéramos vida y vida a plenitud, no está como un látigo, con un látigo, ahí velándonos a cada cual y dándonos un latigazo cuando surgen las dificultades. La pandemia que vivimos no es nueva. Cuando miramos la historia de la humanidad en la sociedad, las pandemias se han dado por mucho tiempo. Las pandemias y situaciones se han dado por mucho tiempo. Lo que nosotros no queremos destacar es cómo en sus orígenes esos virus, esas situaciones que causan que se transforman, perdón, son el resultado de acciones incorrectas, de acciones de avaricia que el mismo ser humano ha desarrollado. Hoy día se menciona la agricultura industrial, la agricultura, la ingeniería agrícola, donde se transforma la estructura molecular, la estructura genética de las plantas, de la agricultura, para producir más, pero ¿a qué costo? Igualmente, cuando nosotros sacamos el petróleo, cuando se desarrolla la industria, la revolución industrial, ¿verdad? Que se dijo que se usaban los productos fósiles, pero ¿qué resultó de la quema de esos productos fósiles? La contaminación. En el calentamiento global, como me dice la pastora aquí. En estos momentos de la historia y de la situación y de las crisis, nosotros venimos llamados a orientar al pueblo. Venimos llamados a, junto con Pablo, decirle a los Timoteos de hoy, decirnos a nosotros mismos, que debemos escudriñar las escrituras, que debemos educar, pero debemos educar no como están educando unos que crean más miedo, que crean más terror, sino educar para que podamos entender cuáles son los verdaderos problemas que estamos enfrentando y cómo deben ser las respuestas adecuadas que nosotros debemos de dar. Ante la crisis y las que enfrentamos hoy día, tenemos que indagar las causas. Ante la crisis que estamos viviendo nosotros hoy día, tenemos que analizar y decir al mundo, Dios no está ofreciendo la pandemia para castigarnos. La pandemia y muchas de las cosas que están ocurriendo, aún lo mismo de los temblores en el sur, es triste, se han construido por vender y vender propiedades, se ha construido en lugares que no eran adecuados jamás para construir. Y ahora entonces decimos, esto es la naturaleza, y como la naturaleza es respuesta de Dios, pues entonces fue Dios. Tenemos que profundizar. En estos momentos nosotros tenemos que analizar. En estos momentos nosotros tenemos que dar esperanza.
pero dar esperanza, como yo digo, con un masajito al corazón y ya, vete y sigue bien, no pienses, no, piensa, analiza lo que se está viviendo y da la respuesta bíblica que Dios nos invita a dar. Somos privilegiados porque tenemos las escrituras, tenemos el Espíritu de Dios, vivimos en comunidad que continuamente nos está sirviendo de bendición a nuestras vidas. Es mi oración, hermanos y hermanas, que en esta actitud podamos ir y continuar, ya sea cuando estemos abriendo el templo, porque seguimos ya, nosotros como iglesia nunca hemos cerrado. Nosotros como iglesia siempre hemos estado activos, iglesia, comunidad de creyentes. Como templo, como ese edificio, pues sí, lo tuvimos que hacer y tiene sus condiciones. Pero nosotros como iglesia siempre hemos estado abiertos anunciando las buenas nuevas, el contenido de las buenas nuevas. Oremos. Gracias, nuestro Dios, porque a través de la historia tú nos ayudas a interpretar las señales de los tiempos. Tú nos ayudas a ver las situaciones que se dan y nos ayudas a interpretar y a responder fielmente a ti y a la situación que vivimos. Bendice a mis hermanos y hermanas, que nosotros podamos, como Timoteo, Pablo invitó a Timoteo, ser modelos, ser instrumentos que actuemos en fidelidad. Y el pueblo que está en ansiedad, en angustia, pueda haber una alternativa diferente a la alternativa que se está presentando. Oramos y damos gracias por tu mensaje, porque tu Espíritu está con nosotros aún en medio de lo que sea. En tu nombre oramos y para tu gloria. Amén. Gracias le damos a nuestro hermano Guillermo, que en esta palabra en esta palabra nos recuerda que Dios está con su pueblo, que habrán crisis y habrán retos y la iglesia tiene que responder a la misión de Dios, siendo pertinente para acompañar al pueblo, ¿verdad? Y para dar palabra de esperanza y acompañarles en medio de todas estas situaciones, pero acompañarles no con pañitos tibios, como describió él, ¿verdad? Sino con la palabra del Señor que se tiene que vivir. Bendito sea su nombre. Y en esta hora, mis hermanos, mis hermanas, vamos a tener la cena del Señor. Así que les invito a todos y a todas que si se prepararon para eso, ¿verdad? Tengan los elementos para poder, hermanos, compartir la cena del Señor. El Señor es quien nos invita. Cristo nos invita. Él es el que hizo posible. Él es el camino, la verdad y la vida. Que hizo posible el que nosotros fuéramos comunidad de fe, comunidad del reino, y que también nosotros tuviéramos el compromiso de llevar la palabra del Señor. Y yo le voy a pedir a nuestro hermano Carmelo, que él ore al Señor y que Carmelo pueda dar las gracias por los elementos, por el pan y por el vino. Nuestro hermano Carmelo. Amantísimo Dios y Padre Celestial. Señor, gracias. Qué bueno es reunirnos en tu nombre, Padre Santo. Gracias, Dios. Y qué bueno es sentir tu presencia, Dios. Gracias, Señor. Porque, Dios, sabemos que donde hay 2 o 3 orando, mi Dios, en tu nombre, ahí tú estás. Eso lo dice tu palabra, Señor. Mi Dios, en esta hora yo te quiero dar gracias porque tú nos invitas a la mesa contigo, Señor. Te pido, Señor amado, que tú bendigas estos elementos, Dios. Amén. Que tú bendigas el pan, mi Dios, que es símbolo de tu cuerpo que fue molido allí en la cruz del Calvario. Sí, Señor. Y te pido, mi Dios, que siempre que hagamos
estos actos, mi Dios, siempre los recordemos con amor, Señor. Padre, te pedimos también que tú bendigas el vino, que simboliza tu sangre que fue derramada allí en la cruz del Calvario, Sí, Señor. que bañó el madero con tu Aleluya. sangre, Señor. Pero Aleluya. sabemos, mi Dios amado, que tú siempre estás en medio nuestro y te pedimos en esta hora, Dios, que tú te hagas presente, Señor. Padre, y sobre todas las cosas, Señor, que siempre que vayamos a la mesa, mi Dios amado, lo hagamos en memoria de ti. Amén. Amén, Aleluya. Señor. Gracias, Dios. Recordamos las palabras del Señor, ¿verdad? A través de lo que dice Primera de Corintios 11, los versos 23. Y dice, y leemos en el nombre del Señor. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Participamos del pan. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Participamos de la copa. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, hoy día, ¿verdad? 12 de julio, en medio de una cuarentena, en medio de una noventena ya, ¿verdad? En medio de una pandemia, estamos como iglesia del Señor participando de la copa y del vino, recordando que Cristo es nuestro Señor y que la iglesia tiene una misión que es del Señor. La muerte del Señor anunciáis, eso es lo que tenemos que hacer hasta que Él venga. Anunciar que Cristo murió, resucitó y viene, y que son los valores del reino los que nosotros tenemos que vivir, no de los reinos de afuera, de los reinos y los ofrecimientos. No. Son los que Cristo profesó, son los que Cristo nos mostró con su modelo, son los que Cristo espera que tú y yo vivamos. Así que como iglesia, no importa dónde estemos, tenemos que seguir viviendo, ¿verdad? Ese mensaje y tenemos que seguir proclamándolo. Y le decimos a la gente, Dios tiene respuesta para ti aún en medio de la adversidad. El Señor te ama y el Señor quiere que vivas sus valores. Bendito sea su nombre. Oramos al Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos. Porque tú vives, porque tú reinas. Gracias por Cristo, nuestro modelo. La sabiduría que asombra, como decía, ¿verdad? El texto bíblico en esta mañana que estudiamos en la clase bíblica que se mandó a los hogares, Señor amado. Tú eres la sabiduría, tú eres el que sabe, Señor amado, cómo vivir. Nos enseñas a vivir unos valores más altos, unos valores de comunidad, unos valores donde todos caben, unos valores donde se hace lo justo, lo correcto, pero también unos valores donde se te honra a ti. Mira, Señor, en esta hora te pedimos que como iglesia lo que estemos, nosotros podamos seguir manifestando cada uno de esos valores y vivirlo, hacer la diferencia para que la gente empiece a mirarte a ti y encuentre otra manera de vivir, una manera de vivir que abra el espacio para que otros quepan, una manera de vivir que abra el espacio para cuidar este mundo que tanto lo necesita, Señor. Una manera de vivir donde la gente pueda estar en paz, en esperanza y en justicia. Ayúdanos, Señor, y gracias. Gracias. Y ayúdanos a entender también cuando tenemos retos,
y tenemos que decidir entre lo bueno que dice el mundo y lo mejor que es lo tuyo. Ayúdanos a decidir y que entendamos que tenemos que servirte a ti en espíritu y en verdad. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo oramos. A Él siempre sea la gloria. Y podemos decir que viene y le esperamos, Señor. Amén. Amén. Vamos a tener el cántico Te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Cada día te bendeciré. Cada día te bendeciré. Somos despedidos en oración. Señor, gracias te damos por la bendición maravillosa de poder escuchar tu palabra en los cánticos, en las lecturas bíblicas, en la predicación, Señor, en la oración de mis hermanos y mis hermanas. Gracias, gracias, gracias. Se llena nuestro corazón de tu presencia al poder congregarnos como iglesia para poder escuchar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a cada día bendecirte, a cada día vivirte, a cada día proclamarte y a cada día mostrar, Señor, que tú eres nuestro Dios. Y aunque estemos en cada uno de los hogares, Señor, y en nuestros respectivos trabajos, aquellos que pueden salir, Señor amado, allí proclamar, Señor, que tú nos amas, que en ti hay esperanza y que tú tienes una nueva propuesta, mucho mejor que la del egoísmo del mundo, porque la propuesta tuya es la del amor, primero a ti y a los demás. Gracias, Señor. Ahora llévanos con tu bendición, que es la bendición del Padre amoroso, de Jesucristo nuestro Señor y del Espíritu Santo que nos consuela y que nos guía. Amén